Hay un país que siempre ha sido sinónimo de democracia y libertad, que ofrece a los inmigrantes de todo el mundo la esperanza de un nuevo comienzo. Esa tierra llena de oportunidades y posibilidades es, sin embargo, un país repleto de contradicciones. Siempre se intenta regular el comportamiento de los demás, al mismo tiempo que se defiende la libertad individual. En ese país se han escrito muchas historias. La nuestra trata de una época que se consideró especialmente progresista. Es una exageración. La ciudad y el país no se encontraban en buena situación económica. En esa época entró en vigor un artículo de la Constitución que se denominó Prohibition Law. Significaba ley de prohibición. A nadie le gusta que le digan que no puede hacer algo. Es mejor que le digan que tiene que hacer algo por alguna razón, pero no lo dijeron así. ¿Y qué prohibía? Ciertas bebidas que puede que no fueran necesarias para vivir, pero que les hacían la vida mucho más agradable a muchas personas en ese país. Una de ellas era el whisky bourbon. Por supuesto, había partidarios de la prohibición del alcohol. No solo algunos que sabían sermonear muy bien. Sino también muchas mujeres con muy buenos motivos. En una gran proporción de casos, la violencia contra las mujeres va asociada a la ebriedad de los hombres. Se quiso acabar para siempre con los hombres violentos y la pobreza por culpa del alcoholismo. Sin alcohol, no más violencia. Una mujer inteligente y valiente fue la gran defensora de esa gran idea. Era la mujer más famosa de Estados Unidos. Pero como pasa con todas las grandes ideas, también había enemigos de la prohibición y muchos. También con buenos argumentos. Es bueno para ti. Es mi bebida favorita. Pero de algún modo todo fue a parar bajo el control de las personas equivocadas. El noble experimento resultó ser una fórmula explosiva que tal vez nunca debería haberse destapado. Fue un gran error que produjo grandes historias. La ley seca. Bebedores, contrabandistas y sufragistas. Episodio 1. Un año después de la ratificación de ese artículo se prohibió la fabricación, la venta o el transporte de alcoholes embriagadores para su consumo y disfrute, así como su importación o exportación desde Estados Unidos y sus territorios. A pesar de la ley seca, el alcohol corrió a chorros, así como otro líquido muy valioso, la sangre. Especialmente el día de San Valentín de 1929, en el que las miradas del mundo entero se centraron sobre una ciudad de Estados Unidos, Chicago. En la calle Clark, el 14 de febrero a las 10:30, 7 hombres que pertenecían a la banda de Moran se reunieron en un edificio camuflado como empresa de mudanzas y recibieron la visita de unos hombres uniformados. Un coche de policía se paró delante del edificio y otro se metió en el callejón de la parte de atrás por donde habían entrado los miembros de la banda de Moran. Les pillaron por sorpresa. Pensaron que era una simple redada de la policía. Me imagino que dirían algo así como, tomaoslo con calma, chicos, ¿qué pasa? Pero los hombres de uniforme no habían acudido a charlar. Las manos contra la pared. Vamos a registraros para ver si lleváis pistolas. Los 7 hombres pensaron que seguramente sería un mero trámite. Pero en cuanto les quitaron las armas, entraron 2 hombres vestidos de civil. Se colocaron detrás del grupo y de debajo de sus abrigos de 3 cuartos sacaron cada uno una ametralladora Thompson de 50 balas del calibre 45. Las dispararon durante 11 segundos y liquidaron a los 7. Seis cayeron al suelo de inmediato y la sangre corrió a raudales por el garaje hasta la alcantarilla de la entrada. El 7º estaba vivo, pero no se movió. Entonces vino la parte genial del plan.
Ambos civiles entregaron las ametralladoras vacías a los hombres uniformados, que les apuntaron con ellas como si les estuvieran arrestando. Los civiles levantaron las manos, encogieron los hombros y salieron por la puerta de atrás, como si fueran los gángsteres que los policías habían ido a detener. Se metieron en los coches patrulla y condujeron hacia el sur por la calle Clark. Nunca más se supo de ellos. Cuando llegó el primer coche de policía, encontró a un hombre arrastrándose por el suelo con el cuerpo cosido a balazos. Lo llevaron al hospital y le preguntaron quién le había disparado. Frank, ¿quién te ha hecho esto? ¡Nadie! No me mientas. ¿Quién entró y te disparó? No estoy mintiendo. ¡Nadie! Han matado a todos. ¿Quién te disparó a ti? No me disparó nadie. Fue un caso clásico de falso testimonio. 20 minutos después de la masacre, miró al sargento y le dijo: Fue la policía. Era lo que él creía, porque llevaba un uniforme de policía. Luego se dio la vuelta y se murió. 7 cadáveres. La masacre del día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, marcó el punto álgido de una larga serie de enfrentamientos sangrientos entre bandas rivales de gángsteres de Chicago. Solo que esa vez la opinión pública reaccionó con temor e indignación, porque esa vez ni los malos podían distinguir claramente quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Hombres como Al Capone dominaban las grandes ciudades de Estados Unidos. Vivían en palacios y acumulaban fortunas que crecían cada día. Tenían las manos manchadas de sangre, pero durante años no pareció molestarle a nadie. La idea básica era que en el fondo Al Capone estaba satisfaciendo una necesidad, el derecho que tenía todo estadounidense a tomarse una copa, algo que no debería estar controlado por el gobierno federal, que al controlarlo había sobrepasado sus límites y había creado la oportunidad de que surgieran personas como Al Capone. En 10 años, un pequeño gángster callejero se convirtió en uno de los hombres más ricos e influyentes de Estados Unidos, indirectamente con ayuda de todos. En todas las ciudades había cierto nivel de corrupción que permitía que las operaciones de las bandas tuvieran lugar y prosperasen. En muchos casos, los funcionarios corruptos eran de sobra conocidos por el electorado y la población les votaba para sus cargos porque cuando las bandas se portaban bien y la violencia no se descontrolaba, se las consideraba un mal necesario. Si se quería consumir algún tipo de alcohol, había que recurrir a esa clase de organización. De ese modo se garantizaba el abastecimiento. ¿Quién se iba a sentir culpable por disfrutar una copa de vez en cuando? Una de las grandes preocupaciones durante la ley seca fue que se deteriorase el sistema legal, como efectivamente sucedió, porque de repente la policía era de chiste, era corrupta, el sistema judicial era otro chiste, y la ley pasó a significar muy poco no solo en términos de la bebida, sino también en toda clase de elementos de la vida ciudadana. Los iniciadores de la ley seca abrieron un polvorín que resultó ser mucho mayor de lo que esperaban y su contenido mucho más explosivo. Aunque ellos solo querían lo mejor para su país. La historia de la ley seca comenzó a mediados del siglo XIX. Una gran corriente migratoria atrajo a millones de europeos al país. La mayoría de los nuevos norteamericanos procedían de Irlanda y Alemania. Llegaban llenos de dinamismo y muy sedientos de cerveza que importaron junto con la cultura de sus países. No era el momento de prohibir el alcohol en sus vidas, todavía no. El gobierno federal estaba a favor de la abstinencia de alcohol, pero el país no se puso de acuerdo porque estaba dividido. Entre 1861 y 1865 se libró la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Tras décadas de división política, social y económica del país, los soldados de los estados del sur lucharon contra los del norte. En 1863, en mitad de la guerra, en Nueva York, se produjeron disturbios violentos.
La razón era que quien tenía $300 de sobra podía comprar la exención de luchar en la guerra. Para los adinerados, la guerra civil fue una guerra de ricos en la que luchaban los pobres. Decenas de miles de personas se dedicaron al saqueo y el asesinato por toda la ciudad. Reinó el caos durante 4 días. La mitad de ese barrio ardió. Pero por suerte para nosotros había un regimiento del ejército alojado al otro lado de la calle, que no solo protegió la manzana entera, sino este local, porque era donde bebían. La cerveza resultaba tan valiosa como la vida. No es una exageración, porque cuando escasea el agua limpia, el alcohol destilado es al menos higiénico. El siglo XIX fue la época de los grandes asentamientos en Estados Unidos. Innumerables personas buscaron un nuevo hogar en las grandes extensiones del país. Kentucky es una tierra en la que crece el maíz. Mucho maíz. Y allí los colonos probaron suerte como cultivadores de cereales. Y a la vez descubrieron una nueva bebida. A finales del siglo XVIII, cuando los pioneros llegaron a Kentucky, se dedicaron a la agricultura y casi todo granjero era destilador o conocía a alguno, porque cuando a un granjero o a su vecino le sobraba cosecha, no sabía qué hacer con ella y lo más socorrido era destilar whisky. Fue el momento en el que nació el bourbon. Los colonos destilaban whisky de maíz y lo dejaban envejecer en barricas de roble. Su aroma era novedoso y gustó. Y como el buen whisky debe permanecer almacenado durante años antes de poder venderse, resultaba especialmente valioso. En los días de los pioneros el whisky era una especie de moneda. En los registros históricos estadounidenses se encuentran montones de documentos de gente que efectúa transferencias de tierras y de propiedades utilizando barriles de whisky como moneda. En esa época, un inmigrante alemán fundó una leyenda norteamericana, Jacob Boehm, alias Jacob Beam. En 1795, poco después de la independencia de Estados Unidos, mi familia comenzó a hacer whisky aquí al lado. Y lo seguimos haciendo en la actualidad. Siempre ha habido un miembro involucrado en el negocio desde el principio. Veías beber a tu abuelo, a tu padre, a tu madre, a tu abuela. Y cuando tenías edad y querías beber algo, siempre había bourbon en los bares, en los restaurantes y en cualquier ocasión. En las ciudades, el alcohol también estaba presente en todas partes. En 1907, un periodista local de Chicago informaba de que existían 7.300 licencias de venta de alcohol y solo 5.200 de venta de alimentos. Un bar por cada 150 habitantes, incluidos los abstemios. No era nada fuera de lo común. El Estado estaba tan sediento como sus ciudadanos y ganaba muchísimo dinero con los impuestos del alcohol. En la segunda mitad del siglo XIX, las grandes ciudades norteamericanas prosperaron. Por primera vez vivían más personas en las urbes que en el campo. Los guetos se multiplicaron y con ellos la criminalidad y la pobreza, porque no todos los que lavaban platos se hacían millonarios. La bebida tenía un gran impacto en el presupuesto de la clase trabajadora. Hombres que apenas ganaban para mantener a sus hijos, paraban sin embargo en un bar los días en que cobraban. Tradicionalmente, invitaban a rondas a sus amigos, bebían más de lo que debían y el dinero desaparecía. La vida urbana perdía todo su romanticismo entre tanta miseria y muchos padres de familia perdían los nervios.